Revelado. El increíble giro de mi cumpleaños olvidado que transformó por completo nuestras vidas era un día cualquiera en la panadería de doña Elena, pero para Miguel era más que eso, era su cumpleaños. Sin embargo, él sabía que su madre apenas recordaría la fecha. Desanimado, caminaba por las calles polvorientas de su pequeño barrio en México, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. A su alrededor, riendo y jugando, los niños lo hacían recordar sus años de felicidad. Pero esa alegría se había desvanecido, y las preocupaciones económicas de su madre lo mantenían atrapado en un ciclo sin esperanza. La panadería siempre había sido el corazón de su familia, pero el desgano y la lucha diaria por llegar a fin de mes los había sumido en la tristeza. Mientras limpiaba el viejo ático de su hogar, la vida de Miguel estaba a punto de cambiar. Al abrir una caja polvorienta, una carta amarillenta salió volando. Era de su abuela, aquella mujer que le enseñó el valor de la lucha y la perseverancia. Al leer las líneas llenas de amor, sus ojos se empañaron. La abuela había sacrificado tanto para mantener unida a la familia. Había pasado por dificultades que él jamás habría imaginado. En ese momento, Miguel sintió como una chispa de determinación encendía su corazón. No dejaría que su cumpleaños pasara desapercibido otra vez. Era tiempo de honrar su legado familiar. Con poco dinero y mucho entusiasmo, decidió organizar una fiesta comunitaria. Voy a celebrar mi vida y recordar los sacrificios de mi abuela, pensó. Su madre, no obstante, se opuso de inmediato. No hagas eso, Miguel. Podría ser un desastre. La gente siempre está mirando. Pero él no quería ceder. Al final, lo que Miguel hizo fue enfrentar la resistencia, y eso no fue fácil. Algunos vecinos, más adinerados, murmuraban al verlo planear algo tan imposible. ¿Qué derecho tenía un joven de su situación a celebraciones festivas? El miedo abrazó a Miguel, pero también la esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, poco a poco, la chispa de Miguel comenzó a encender la solidaridad en su comunidad. Algunos amigos se unieron a su causa, y juntos hablaban con sus vecinos. Miguel no solo quiere celebrar su cumpleaños, quiere recordarnos que somos una familia, decían, y esas palabras resonaban. Así, su proyecto fue tomando forma. Los preparativos para la fiesta comenzaban a florecer. La música, las risas y la esperanza comenzaban a mezclarse en el aire. La noche de la celebración, Miguel se sintió lleno de nervios. Sin embargo, sabía que estaba haciendo lo correcto. La plaza se llenaba de gente, de alegría, pero de repente, una sombra acechaba en el horizonte. Un evento inesperado iba a poner a prueba todo lo que había construido. Las risas se ahogaron, y la tensión flotaba en el aire. ¿Sería capaz de mantener unida a su comunidad frente a la adversidad? La respuesta estaba más cerca de lo que él pensaba, pero aún era un misterio que aguardaba ser revelado. Una ráfaga de viento frío recorrió la plaza, haciendo que las risas se evaporaran momentáneamente. Miguel observó a la multitud, cuyos rostros pasaron de la alegría al desconcierto. Una figura en la distancia, con una sombra de desaprobación, emergía del fondo, el alcalde del pueblo. Con su traje impoluto y una expresión seria, era conocido por su rechazo a todo lo que consideraba impropio para la imagen del barrio. Miguel sintió que su corazón se detenía. El alcalde, un hombre exigente y formidable, se acercó decidido. ¿Cuál es el motivo de esta reunión?, preguntó, su voz resonando como un trueno en la noche silenciosa. El murmullo de la multitud aumentó, la incertidumbre llenaba el aire. De repente, la fiesta que él había organizado parecía frágil, como un castillo de arena ante un inminente mar. Señor alcalde, estoy celebrando mi cumpleaños y, comenzó Miguel, pero las palabras se estancaron en su garganta. Él quería que todos conocieran la razón de su festín, pero el miedo al rechazo lo paralizó. ¿Qué pensaría el alcalde de él?
de su comunidad y del esfuerzo que había puesto en hacerles recordar el valor de la unión? ¿Tú? ¿Celebrar? El alcalde esbozó una sonrisa burlona. ¿No te parece que esto es un desperdicio? En tiempos difíciles, se necesita ser responsable, no organizar fiestas. La voz de Miguel ahora temblaba, pero la determinación de su abuela lo acompañaba. En contra de su instinto de acobardarse, decidió seguir adelante. No es solo una fiesta. Es un mensaje de esperanza, una invitación a recordar lo que somos como comunidad. No hay lugar para el miedo, sino para la unidad. Sus palabras resonaron, y la gente comenzó a murmurar, animándose. Unos se miraban, otros asentían, y un espíritu de lucha crecía entre ellos. El alcalde lo miró con sorna, pero su mirada se apaciguó al escuchar el clamor de las personas a su alrededor. Esto puede ser solo una utopía, dijo el alcalde, pero si hay alguien aquí que se atreva a poner en riesgo su reputación, que lo haga. Ese comentario se sintió como una advertencia y, a la vez, un reto. En ese momento, Miguel sintió una energía electrizante. El desafío estaba lanzado, y él no estaba solo. Se inclinó ligeramente hacia adelante y, con su mejor voz, clamó: «Esta es nuestra vida, nuestros sacrificios nos han unido. No tenemos miedo de celebrar lo que somos. Hoy estamos aquí para recordar que juntos somos más fuertes». La multitud estalló en vítores, y la risa regresó con renovado fervor. La sonrisa del alcalde empezaba a titubear, como si la comunidad, en toda su valía, le recordara algo que había olvidado. Mientras la música comenzaba a sonar de nuevo, Miguel sintió que todo lo que había luchado se traducía en un compromiso genuino. Pero en el fondo, una inquietud le carcomía. Los problemas del barrio no desaparecerían al final de la celebración. En su mente, el eco de sus palabras resonaba: «No tenemos miedo de celebrar». Pero ante el alcalde, se preguntó cuál sería el costo de esta esperanza. La noche avanzó, y entre risas y baile, Miguel sabía que su lucha no había hecho más que comenzar. Un desafío más grande se gestaba en el horizonte, y él tendría que estar preparado. Con un corazón lleno de esperanza, miró a su alrededor y se preguntó: ¿qué sucederá cuando la celebración termine y la realidad regrese? Con cada latido de su corazón, Miguel entendió que el verdadero desafío no se encontraba solo en la resistencia, sino en mantener viva la llama de la unidad que acababa de encender. Como un nuevo día, una nueva aventura aguardaba. Sería necesario luchar juntos para enfrentar la adversidad que inevitablemente se interpondría en su camino. ¿Estaba su comunidad realmente lista para esta batalla? Las respuestas estaban escondidas tras la niebla del futuro. La música vibrante llenaba el aire, acariciando los corazones de aquellos que se habían reunido para celebrar. Miguel dejó que la energía del momento lo invadiera, su mirada recorriendo la plaza iluminada por faroles coloridos. Cada rostro, cada risa, era un fragmento de la fuerza colectiva que había tratado de despertar. Pero la advertencia del alcalde aún resonaba en su mente como un eco persistente. Mientras la fiesta continuaba, algunos comenzaron a acercarse a Miguel. Entre ellos, Laura, su amiga de toda la vida. Tenía una chispa en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Miguel, hoy lo hiciste, amigo. Estamos aquí porque tú te atreviste a hablar», le dijo, mientras le daba una palmadita en la espalda. Él sonrió, pero un nudo en su estómago no se deshacía. «¿Te parece que esto será suficiente? ¿Y si el alcalde decide cerrar todo esto mañana?». La preocupación se filtró en sus palabras. Laura lo miró con seriedad, y de pronto, algo en sus ojos pareció cambiar. «Lo que hiciste hoy es solo el comienzo, Miguel. La gente necesita escuchar tu voz. Tal vez este cumpleaños sea más que una simple celebración para ti. Tal vez sea el inicio de un cambio real». El comentario de Laura hizo que una idea comenzara a tomar forma en su cabeza, una idea que encendió una pequeña llama de esperanza. Lo que había comenzado como una reunión festiva podría convertirse en un movimiento. Se sentía fuerte por un instante, pero rápidamente el miedo regresó. ¿Realmente estaban listos para enfrentar al alcalde nuevamente? Mientras el eco de la música se mezclaba con las risas, un grupo de ancianos se frivolizaba en un rincón, discutiendo sobre problemas de la comunidad, la falta de iluminación en las calles, el parque descuidado, las deudas por impuestos que pesaban sobre muchos hogares. Miguel se acercó a ellos, queriendo escuchar,
pero también buscando inspiración. Cuando los ancianos vieron su interés, comenzaron a compartir historias, recordando épocas mejores. Con cada relato, Miguel se sentía más inquieto. Estaban en un ciclo de quejas, pero nadie hacía nada. Nos falta unión, dijo uno de ellos. La juventud cree que no puede cambiar nada. Pero hoy, Miguel, has despertado una chispa. Las palabras de ese anciano resonaron profundamente, llevándolo a un momento de revelación. Miró a su alrededor, a su comunidad. La música, los bailes, las risas, todo eso era el eco de lo que había construido para intentar recordarles lo que eran capaces de lograr juntos. Esa semilla de esperanza que había plantado iba a crecer, y sería su trabajo cuidarla. Decidido, subió a un pequeño escenario improvisado que había levantado para la fiesta. A medida que la música se apagaba, vio cómo la multitud comenzaba a calmarse, sus miradas fijas en él. Amigos, esta celebración es solo el inicio, comenzó, sintiendo una oleada de confianza invadirlo. No podemos permitir que el miedo nos silencie. Hoy hemos reído juntos, pero mañana debemos unirnos para luchar juntos. La multitud murmuró, ansiosa, mientras sus palabras seguían fluyendo. Todo parecía estar a su favor, sin embargo, la sombra del alcalde aún se cernía sobre ellos. En ese instante, una figura familiar apareció en la esquina de la plaza. Era la madre de Miguel, su rostro lleno de preocupación y, a la vez, de determinación. «Miguel, ten cuidado», gritó ella mientras se acercaba, rompiendo la conexión de la multitud. La voz de su madre era un alto en la celebración que, sin embargo, lo despertó de su emoción. Miguel la había olvidado por un momento en medio de la alegría. «¿Qué tienes en mente para mañana, hijo?», preguntó, su voz llena de inquietud. Miguel sintió que, tras los ojos de su madre, había un reflejo de su propia inseguridad. Usemos este impulso. Hay que hablar con el alcalde, plantearle nuestras necesidades, pero poco a poco, respondió Miguel, el nervio burbujeando en su interior. La multitud se amontonaba, el aire se cargaba de incertidumbre. Lo que había comenzado como un cumpleaños podía terminar siendo algo mucho más grande. Miguel sintió el peso de la comunidad a sus espaldas, el desafío a la vista, y no podía evitar preguntarse, ¿realmente estábamos listos para esto? Mientras los murmullos de la multitud crecían, las dudas y las esperanzas coexistían en el aire. Todo lo que había comenzado como una celebración podría convertirse en el principio de una lucha. Pero cuando miró a su madre, vio una mirada que decía que no debía rendirse. Frente a él, el alcalde miraba, evaluando. ¿Sería capaz de transformar su comunidad sin perder de vista su propia esencia? Las preguntas revoloteaban en su mente mientras se preparaba para el día que les esperaba. La celebración podía haber terminado, pero su verdadero viaje apenas comenzaba. La mañana siguiente, el sol se alzaba tímidamente sobre la plaza, lanzando destellos dorados que iluminaban los rastros de la noche anterior. La música había cesado, pero la energía seguía latente. Miguel se despertó con una mezcla de esperanza y ansiedad. El eco de sus propias palabras resonaba en su cabeza: mañana debemos unirnos para luchar juntos. Más que un simple eslogan, se había convertido en su mantra. Al salir de su casa, el aroma del pan recién horneado le dio una sensación de normalidad, como un recordatorio de que el mundo seguía girando, a pesar de lo que se avecinaba. Miguel respiró hondo y se dirigió a la plaza, donde se había convocado una reunión improvisada. Las palabras de la noche anterior parecían flotar en el aire, alimentando el espíritu de la comunidad. Cuando llegó, el lugar ya estaba lleno. La gente se agrupaba en pequeños círculos, sus rostros reflejaban determinación y un poco de nerviosismo. Laura era la primera que lo vio. Se acercó corriendo, su rostro radiante de optimismo, pero sus ojos traicionaban la misma inquietud que sentía él. «Mira, Miguel. Están hablando de ti, de lo que dijiste. ¿Están listos para hacer algo?», dijo con una mezcla de emoción y asombro. «¿De verdad?», preguntó Miguel, sintiendo como una chispa de esperanza brotaba en su interior. Poco a poco, el grupo se hizo más grande, y la atmósfera se tornó electrizante. Conversaciones animadas llenaban el aire. Un hombre mayor, con el rostro surcado por arrugas de sabiduría y preocupación, tomó la palabra. «Hemos estado mucho tiempo en silencio.
Hoy seremos la voz de aquellos que ya no están, de aquellos que no pueden hablar. Sus palabras reverberaron como un llamado a la acción. Miguel sintió el ardor del deseo colectivo que crecía a su alrededor. Sabía que no podían abandonar la lucha antes de empezar. Necesitamos un plan. No solo hablar con el alcalde para que escuche nuestras necesidades, sino también construir una comunidad que se escuche entre sí, propuso, su voz resonando con firmeza. ¿Y si el alcalde ignora nuestras demandas?, interrumpió otra voz, llena de escepticismo. La pregunta cayó como un balde de agua fría. No podemos permitir que el miedo nos deprima, Miguel respondió, tratando de infundir confianza. ¿Qué tal si comenzamos por cosas pequeñas? Organizando actividades comunitarias, mejorando nuestro parque, iluminando nuestras calles empezando por lo que podemos controlar. Con cada palabra, la multitud se hacía más fuerte. Miguel notó que las miradas se entrelazaban, oxigenando una conexión que había estado dormida. Los murmullos de acuerdo crecieron rápidamente. Se sentía como si estuvieran tejiendo una especie de red, un lazo de solidaridad que podían usar para sostenerse mutuamente. Con el ánimo elevado, Miguel decidió que era momento de marcar el siguiente paso. Juntémonos el próximo sábado para limpiar la plaza y hacerla brillar como se merece. Que el alcalde vea que estamos listos para actuar. Propuso, el bullicio se transformó en aplausos y gritos de aprobación. Esa energía emanaba de un lugar genuino, de la carne y el hueso de la comunidad. Sin embargo, mientras celebraban la unión y la fuerza, Miguel no pudo evitar preguntarse si todo esto sería suficiente. La imagen del alcalde, cruzado de brazos, observando desde su oficina, volvió a cruzar su mente. Mientras la marabunta de ideas y soluciones llenaba el aire, el rostro de su madre apareció en su memoria. Sus advertencias aún lo acompañaban. Miguel sabía que el verdadero cambio requeriría más que actos simbólicos, sería una batalla, una confrontación directa. Con el ánimo elevado por las promesas de acción, el grupo se despidió con una renovada determinación. Pero el corazón de Miguel seguía latiendo con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Cómo se enfrentarían realmente al alcalde? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero aún era un misterio. Así llegó la noche, y con ella el momento de la verdad. Miguel miró hacia la plaza iluminada por las estrellas, sabiendo que todo lo que había trabajado para lograr podría desmoronarse rápidamente. Una decisión crucial se presentaba ante él. Debo hablar con el alcalde antes del sábado, se dijo, y con ese pensamiento en mente, sintió que las mariposas volaban en su estómago. La confrontación estaba al mismo tiempo cerca y aterradora. ¿Tendría el valor para enfrentar al alcalde, o se descubriría a sí mismo capaz de mucho más? El destino de su comunidad pendía de un hilo, y la siguiente acción podría definir sus vidas para siempre. La mañana del día siguiente, Miguel se despertó angustiado. No podía quitarse de la cabeza la idea de hablar con el alcalde. Las dudas y el miedo se mezclaban como una tormenta en su interior. ¿Cómo podría enfrentar a un hombre rodeado de poder, un hombre que había ignorado los gritos de su comunidad durante tanto tiempo? Bajó a la cocina donde su madre ya estaba preparándole el desayuno. Ella lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, con su voz suave, como una brisa en un día caluroso. Sí, solo un poco nervioso, mentía, tratando de no preocuparla. Pero su madre sabía. Había estado en su lugar tantas veces. Recuerda, Miguel, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo, dijo ella, sirviendo el café. Sus palabras flotaban en el aire, reconfortantes, como el aroma de la bebida caliente. Tras un desayuno apresurado, Miguel salió de casa decidido, pero con un escalofrío en el pecho. Encontrarse con el alcalde significaba entrar en el campo del desconocido. Mientras caminaba hacia la plaza, su mente revivió cada escena de la reunión la noche anterior. Las risas, los retos, y esa chispa de esperanza. No podía permitir que el miedo lo detuviera. Al llegar a la municipalidad, se detuvo un instante frente a la puerta, buscando la fortaleza que había cultivado en su propio vecindario. Tomó una respiración profunda y empujó la puerta. El vestíbulo era amplio y frío, con muchas paredes cubiertas de fotos de antiguos alcaldes sonriendo enmarcados en oro. Mientras avanzaba hacia la oficina del alcalde, su corazón latía con fuerza. Podía sentir las miradas de los empleados sobre él, susurrando entre sí.
¿Qué hacía un joven como él en ese lugar? Una secretaria lo miró, levantando una ceja. ¿En qué puedo ayudarte? Vengo a ver al alcalde, respondió Miguel, intentando que su voz sonara firme. ¿Tienes cita? No, no la tengo. Pero es importante. Es sobre la situación en el barrio. La mujer lo miró de arriba a abajo, y tras un breve silencio, asintió. Espera aquí, dijo, y se adentró en la oficina del alcalde. Miguel se quedó solo, la ansiedad penetrando en su piel. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre él mientras los minutos pasaban lentamente. Al fin, la secretaria salió. El alcalde puede verte ahora. Cuando Miguel cruzó la puerta, la oficina era deslumbrante, con ventanas que daban a la plaza donde tantos habían mostrado su apoyo. El alcalde se encontraba tras un escritorio enorme, mirando por encima de las gafas. Ah, un joven valiente, dijo el alcalde, con desdén en su voz. ¿Qué quieres de mí? Aquel tono despectivo creó un nudo en el estómago de Miguel. Vengo a hablar sobre lo que le importa a nuestra comunidad. Queremos ser escuchados. El alcalde lo interrumpió, con una risa burlona. ¿Y qué crees que puedo hacer por ustedes? La ciudad tiene prioridades. Miguel sintió que su confianza se desmoronaba, pero recordó las palabras de su madre. No podía rendirse. Eso es lo que queremos cambiar. Que nuestras prioridades sean escuchadas también. No estamos aquí solo para pedir, estamos listos para actuar. Una fría mirada del alcalde lo atravesó, pero Miguel continuó. Este sábado, miles de nosotros nos reuniremos en la plaza. Queremos demostrar que somos un grupo unido y fuerte, que no nos quedaremos en silencio. Cuando mencionó la reunión, el alcalde frunció el ceño. Por un instante, Miguel vio una chispa de preocupación en su rostro. La situación estaba tomando un rumbo diferente, pero aún no podía predecir cómo terminaría. Lo que haces es una pérdida de tiempo, joven, respondió el alcalde, intentando desestimar la valentía de Miguel. Pero el desafío en la voz del chico resonó en el aire. Quizás, pero también puede ser el comienzo de algo más grande. Miguel lo miró a los ojos, aguantando la tensión. El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades. La decisión del alcalde estaba aún en una balanza. Sin embargo, antes de que el alcalde pudiera responder, un grito resonó desde fuera, interrumpiendo la atmósfera tensa de la oficina. Miguel salió corriendo a ver qué pasaba, y su corazón se detuvo. Una multitud se había reunido, sosteniendo carteles que clamaban por justicia. La comunidad estaba allí, esperándolo. Sabía que este no era solo un momento para él, sino para todos ellos. Así, Miguel se dio vuelta y miró al alcalde por última vez. El verdadero cambio ya comenzó, y no hay vuelta atrás. Con esa frase retumbando en su mente, salió, sintiendo la calidez de su comunidad rodearlo. La lucha apenas comenzaba, y en el fondo, se preguntó si estaba preparado para el giro que su vida estaba a punto de tomar. Miguel se unió a la multitud, su corazón latiendo al ritmo de los gritos y las consignas. El aire vibraba con la energía de la esperanza y la determinación. Mirando hacia los rostros de sus vecinos, vio la confianza y el apoyo reflejados en sus ojos. Esa conexión lo llenó de una fuerza inesperada. Justicia para el barrio. Resonaba en el aire. Los gritos eran un eco familiar, un símbolo de unidad que había crecido durante años en su comunidad. Miguel se sintió pequeño, pero a la vez, parte de algo más grande que él mismo. Las palabras se pronunciaban con una pasión que no podían ignorar. Sacudió la cabeza, liberando la tensión que lo había mantenido prisionero en la oficina del alcalde. Frente a él, un hombre mayor se subía a una caja de madera, levantando un megáfono. Era don Alberto, el líder comunitario que había hecho tanto por el barrio. Miguel recordó las charlas que había tenido con él, llenas de ideas, sueños y promesas. Era la voz valiente que muchos habían seguido, y ahora estaba allí, ante todos. Escuchen, vecinos. Comenzó don Alberto. Hoy estamos aquí, no solo para exigir lo que nos merecemos, sino para recordarles a aquellos que nos han ignorado que somos fuertes y estamos juntos. No estamos aquí de paso, estamos aquí para quedarnos. Miguel sintió como si cada palabra lo tocara. La gente a su alrededor asentía,
siguiendo el llamado de acción que los unía como una familia. Al ver la pasión en sus ojos, una oleada de valor lo llenó. No podía dejar que el miedo fuera más fuerte que su deseo de cambio. Este sábado es nuestra oportunidad, gritó Miguel, tomando por un segundo el megáfono. No solo estamos pidiendo atención, estamos reclamando nuestros derechos. Nuestros hijos merecen un futuro mejor. El murmullo se encendieron, los rostros mostraban una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca antes se había atrevido a hablar así, pero sentía que en ese instante, una chispa de liderazgo había encendido su alma. La multitud respondió con aplausos y vítores, como si el fuego de su voz se hubiera extendido a cada rincón de la plaza. Debemos unirnos y hacer que el alcalde nos escuche. Él necesita saber que estamos aquí, y que no nos iremos sin ser escuchados. Las manos se levantaron al cielo, algunos incluso comenzaron a saltar de emoción. Sin embargo, a medida que la euforia crecía, una sensación inquietante comenzó a burbujear bajo la superficie. Miguel se preguntó cómo reaccionaría el alcalde ante esta avalancha de apoyo, y qué repercusiones podría tener su valentía. Aquella no era solo una protesta, era el inicio de un movimiento que podría cambiarlo todo. Mientras la multitud se organizaba, Miguel sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. No era solo su voz la que resonaba, era el eco de los sueños de tantos. Aún podía recordar el destello de preocupación en los ojos del alcalde, y eso le dio esperanza. Quizás había una fisura en su insensibilidad. Al caer la noche, las luces de la plaza comenzaron a brillar, iluminando los rostros emocionados de las personas que se habían reunido. Ya no eran solo vecinos, eran un ejército de esperanza. Cuando la multitud comenzó a disolverse, Miguel sintió el ardor de la adrenalina aún palpitando en su interior. Tenía que hablar con don Alberto. Juntos podían planear lo que venía. Cada paso hacia él era un ladrillo en el camino que estaban construyendo. Don Alberto, gritó, atravesando el mar de gente. ¿Podemos hablar sobre el sábado? Necesitamos asegurarnos de que todo esté listo. Claro, Miguel, respondió don Alberto, con una sonrisa que iluminaba su cara envejecida. Pero no solo eso, también debemos estar preparados para lo que venga después. Esto es solo el principio. La preocupación comenzó a aflorar en Miguel. Se dio cuenta de que no solo se trataba de enfrentar al alcalde, sino de estar listo para recibir la respuesta del poder, y eso podía cambiar todo. Ahora más que nunca, sentía que la lucha apenas comenzaba. Sin embargo, cuando ya se disponía a dar su primer paso hacia el futuro, un mensaje urgente llegó a su teléfono. Eran palabras que lo helaron. Miguel, tenemos un problema. Y así, se detuvo en seco, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Qué más podría ir mal en este momento tan crucial? La angustia estaba por regresar, en una forma que jamás habría esperado. Miguel respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino que se desataba en su interior. ¿Qué podía ser el problema? Apresuró el paso, alejándose del bullicio que aún resonaba en la plaza. Sacó su teléfono del bolsillo y con manos temblorosas abrió el mensaje de su hermano, Javier. Han desahuciado a doña Rosa. La casa ya no es suya. Necesitamos que vengas. El estómago de Miguel se encogió. Doña Rosa, una mujer cuyo amor y dulzura eran un refugio en el barrio, había sido una de las pioneras en la lucha por sus derechos. Recordó las historias que contaba sobre su juventud, sobre cómo había visto florecer el barrio que ahora enfrentaba desafíos enormes. ¿Cómo podía el sistema hacerle esto a una mujer tan vulnerable? Miguel se dirigió rápidamente hacia su hogar, su mente desbordándose de posibilidades y emociones. Las palabras de don Alberto resonaban en su cabeza. La comunidad necesitaba unirse, pero ahora había un verdadero apremio, la vida de una abuela estaba en juego. Si no hacían algo, perdería su hogar. Al llegar a la sala, sus ojos se encontraron con los de Javier, que esperaba con una expresión que mezclaba angustia y determinación. ¿Qué vamos a hacer? Nadie puede permitirse perder su hogar. Necesitamos actuar, Miguel. Lo sé, dijo Miguel, sintiendo que su corazón se aceleraba. Debemos reunir a la comunidad de nuevo. Si estamos juntos, podemos luchar por ella. Pero necesitamos un plan sólido. Javier asintió, su mirada se encendió con la idea. Podríamos hacer una reunión al día siguiente. Llame a todos,
y vamos a hablar de esto. Doña Rosa es parte de nosotros. No podemos dejarla sola. Con cada palabra, la determinación de Miguel crecía. La comunidad había demostrado su fuerza, y de pronto, todo lo que había sentido en la plaza regresó a él. La lucha no solo era contra la indiferencia del alcalde, era una batalla personal que implicaba a aquellos que llevaban años luchando por su barrio. Finalmente, decidieron que no solo se trataría de una reunión. Tal vez el impacto emocional que habían generado con la protesta anterior podría serles útil. Podemos hacer una vigilia frente a su casa, sugirió Miguel. Si la gente ve cómo luchamos por ella, tal vez se sienta inspirada y se una a nuestra causa, pero, en el fondo, había algo más que le preocupaba. No podía evitar preguntarse si el alcalde se enteraría de sus acciones y si eso podría generar problemas aún mayores. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. No podían permitirse mirar hacia otro lado cuando alguien de su comunidad estaba en peligro. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse, la noticia de la vigilia se propagó rápidamente entre los vecinos. Miguel los vio llegar, cada uno con rostros de determinación y una linterna en mano, incluyendo a aquellos que no habían podido involucrarse en la protesta anterior. La escena era conmovedora. Todos estaban dispuestos a unirse en la lucha por Doña Rosa. Sin embargo, justo cuando Miguel comenzó a sentirse esperanzado, el sonido inconfundible de un motor se hizo presente. Se giró para ver una camioneta oscura acercándose lentamente hacia la casa de Doña Rosa. La adrenalina volvió a dispararse en su cuerpo, y el miedo se apoderó de él. La mirada seria del conductor le advirtió que esto no era cualquier visita. ¿Quién es?, murmuró Miguel, mientras un escalofrío recorría su espalda. La sombra del poder volvió a asomarse, y no sabía si estaban preparados para lo que se venía. ¿Acaso era un aviso de que las cosas se complicarían aún más? De repente, el motor de la camioneta se apagó y la puerta se abrió. La figura que salió era bien conocida. Era el abogado de la constructora que había amenazado al barrio. La opresión volvió a sentirse, y con ella, el eco de una resistencia que nadie podría silenciar. El aire estaba cargado de tensión, y todos se dieron cuenta de que estaban al borde de una batalla que podría cambiarles la vida. Miguel sintió como su resolución se intensificaba frente al peligro inminente que se avecinaba. Había llegado el momento de enfrentarse a lo desconocido. La lucha por la justicia comenzaba en ese instante crítico. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Miguel, su voz retumbando mientras el viento deslizaba palabras de desafío por sus labios. La respuesta podría ser la llave que abriría o cerraría su lucha, y el destino de todos estaba a punto de revelarse. El abogado se apoyó en el marco de la camioneta, con una sonrisa casi burlona que desencadenó un escalofrío en Miguel. La robustez de su figura contrastaba con su actitud despreocupada, como si estuviera disfrutando de un espectáculo en el que la comunidad era solo un grupo de títeres. «Vengo a entregar un aviso», dijo el abogado, con una voz suave y afilada como una cuchilla. «El tiempo se acabó. No hay más prórrogas para Doña Rosa. La orden de desalojo es definitiva». Miguel sintió que su corazón se hacía un puño. A su alrededor, los murmullos se intensificaron, y las luces de las linternas titilaron como estrellas temerosas en la oscuridad. Todos, conscientes del daño que les esperaba, reprimieron la ira que ardía en sus entrañas. «No le haremos caso», gritó una voz entre la multitud. Era Leonor, la vecina de al lado, con cara de determinación y la firmeza de alguien que sabía lo que estaba en juego. «¿Hace cuánto que Doña Rosa vive aquí? Este lugar es su hogar». El abogado la miró con desprecio. «La ley es clara. Esa casa es un terreno valioso para la constructora. No es asunto de sentimientos». El efecto de sus palabras fue como un puñetazo en el pecho de todos. Miguel sintió la rabia burbujear en su interior. Sabía que no podían dejar que el abogado se saliera con la suya. Esta no era solo una pelea por un hogar. Era una guerra por su comunidad, por sus recuerdos compartidos, por la dignidad de Doña Rosa. «Estamos dispuestos a luchar», exclamó Miguel, encontrando su voz. El fervor colectivo lo infundió de valor. «Ella no está sola. No importa lo que digas, nosotros la vamos a proteger. Nos quedaremos aquí, toda la noche y hasta mañana, si es necesario». Los murmullos comenzaron a transformarse en un grito de aliento.
Las linternas se levantaron en señal de unidad. Uno a uno, los miembros de la comunidad empezaron a dar pasos al frente, formando un frente inquebrantable ante el abogado. Los medios estarán aquí pronto, dijo Javier a Miguel, recordándole la vigilia que habían organizado. Si hay algo que puede hacer a esta pelea más fuerte, es que el mundo nos vea. El abogado arqueó una ceja, como si evaluara la seriedad de la situación. No duden que el alcalde lo sabrá. Esto no se queda solo entre ustedes y yo. Pero, ¿acaso piensan que pueden ganar una batalla legal? La ley está de mi lado. Miguel sintió una oleada de dudas mezcladas con coraje. La incertidumbre era apabullante, pero al mirar a su comunidad, recordó lo que significaba la lucha. Quizás no ganemos en la corte, respondió, con el corazón latiendo con fuerza. Pero si luchamos juntos, al menos no perderemos nuestra dignidad. El abogado soltó una risita sarcástica, pero Miguel no se dejó amedrentar. Algo profundo dentro de él sabía que el verdadero poder provenía de la unión y de la resistencia. La lucha por Doña Rosa iba más allá de un simple desalojo. Se trataba de conseguir que su comunidad se levantara, que tomara las riendas. Entonces, un estrépito resonó en el aire. Era el sonido de más vehículos que se acercaban, y Miguel sintió un nudo en el estómago. Esta vez, no solo se trataba del abogado. Lo que estaba en juego era mucho mayor. «¡Vienen más!», gritó alguien entre la multitud. El grupo giró sus miradas hacia la carretera, una mezcla de miedo y determinación iluminando sus rostros. Miguel tuvo una revelación. ¿Y si las cosas no resultaban como habían planeado? Pero miró a Doña Rosa, quien había salido de su casa, con una manta en sus manos. Ella sostuvo con firmeza la mirada de Miguel. «Lo que importa es que estemos juntos», dijo, como si leyera sus pensamientos. «Soy parte de ustedes. Nunca estaré sola». Justo antes de que la multitud se preparara para la llegada inminente, Miguel sintió que su voz se alzaba por encima del resto. «Todos. Recuerden por qué estamos aquí. Por Doña Rosa y por nuestro hogar». La atmósfera vibró con una energía que prometía enfrentamientos. Cada palabra resonaba como un grito de guerra, pero la verdadera pregunta permanecía en el aire: ¿podrían realmente resistir contra el sistema que se estaba armando frente a ellos? Cuando la primera de las camionetas se detuvo, una figura conocida bajó del vehículo más grande. La mandíbula de Miguel se apretó al reconocerla. Era alguien de quien no esperaban tener que enfrentarse. ¿Qué hará esta vez la comunidad?, se preguntó con ansiedad mientras sus ojos se encontraban con la figura. Su corazón le decía que estaba a punto de cambiarlo todo. El momento había llegado. El futuro de todos pendía de un hilo y cada decisión contaba. La figura se acercó, su sombra proyectándose alargada sobre el asfalto. Era la alcaldesa, una mujer conocida por su carisma, pero también por su estrecha relación con los poderosos de la constructora. Miguel sintió que la respiración se le cortaba. Ella había sido una amiga de la comunidad, una voz donde antes había solo silencio. Pero ahora, estaba allí en un momento crucial, y eso podía significar la diferencia entre la esperanza y la desesperanza. «Miren, sé que todos están asustados», comenzó la alcaldesa, su voz resonando como una melodía que trataba de calmar la tempestad. «Pero esta situación es compleja. No estoy aquí para pelear con ustedes». «¿A quién le importa lo que usted quiera hacer?», interrumpió Leonor, con los ojos ardientes. «Solo está aquí para apoyar a sus amigos. Sabemos la verdad». Miguel sintió que la tensión crecía. Las palabras de Leonor eran un eco de lo que resonaba en el corazón de todos, pero también había una preocupación que lo mantenía despierto por las noches. Sabía que la alcaldesa tenía poder, más del que ellos podían imaginar. «Por favor, escúchenme», insistió ella, levantando las manos como si intentara desactivar una bomba. «No estoy aquí para ganarles ni para perder. Solo intentemos encontrar una solución. Puedo ayudar, pero necesito su cooperación». El murmullo de la multitud creció. Había desconfianza en sus miradas. Habían visto demasiado y sufrido más para creer en promesas vacías. Miguel se dio cuenta de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como agua. Ahora era el momento de decidir: ¿iban a escuchar a la alcaldesa o a seguir adelante con su lucha? «No necesitamos su ayuda», gritó Javier.
Ya hemos aguantado suficiente. La comunidad está unida, y eso es más poderoso que cualquier fuerza exterior. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Había fuerza en las palabras de Javier. Pero la realidad era que el tiempo se estaba agotando, y con cada segundo que pasaba, la sombra del abogado se hacía más pesada. Es fácil hablar de unidad, murmuró una anciana al costado, pero cada uno de nosotros tiene miedo. Yo tengo nietos que dependen de este hogar. No tengo más donde ir. Las palabras de la anciana cayeron como una losa. Miguel miró a su alrededor. Las luces de las linternas iluminaban rostros llenos de angustia, desconfianza y amor. Cada uno se aferra a su razón para estar allí. Y aunque su corazón se llenaba de determinación, también sabía que la incertidumbre amenazaba con separarlos. Entonces, Miguel dio un paso adelante. Si no hay futuro sin hogar, ¿por qué no luchamos juntos? Seamos la voz de Doña Rosa. ¿Qué nos impide formar una cadena humana que los detenga? Si estamos dispuestos a perderlo todo, que al menos sepan que nuestra comunidad nunca se rendirá. El grupo se agitó, la energía comenzando a estallar nuevamente. El miedo, aunque presente, se transformaba lentamente en aliento. Murmullos de aprobación comenzaban a mezclarse en el aire. Si quieren sacar a Doña Rosa, tendrán que pasar sobre nosotros, añadió Leonor, firme en su resolución. La comunidad se aglutinó aún más, la alcaldesa intentó intervenir, pero su voz se perdió en el clamor colectivo. Escúchenme, no, gritó Miguel, levantando una mano. Lo que estaba en juego era más grande que el miedo. Si no luchamos por lo que amamos, hemos perdido incluso antes de empezar. Estamos aquí esta noche, porque somos una familia. Vamos a demostrarles que no están solos y no pueden tocar a Doña Rosa. La multitud estalló en vítores, y en aquel momento Miguel supo que lo imposible era posible si permanecían unidos. Pero entonces, un nuevo retumbo sonó, un temblor en el aire que hizo vibrar el suelo. Las valientes palabras de la comunidad se enfrentaban a un desafío inesperado. Cuando miraron hacia las camionetas de la constructora, notaron que una figura más había emergido de ellas. Esta vez, era un hombre de traje negro, con una mirada fría que prometía problemas. ¿Quién era? ¿Qué pretendía? Miguel sintió que la adrenalina inundaba su cuerpo. La resistencia estaba a un paso de comenzar, pero el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. Un nuevo enemigo había entrado en la arena. ¿Serían capaces de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? El sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, llenando el cielo con tonalidades rosadas y doradas. Miguel sentía el peso de la noche anterior sobre sus hombros. Todos los rostros cansados de su comunidad, llenos de incertidumbre, aún estaban grabados en su mente. Pero también había una chispa. Esa chispa de unión que, en medio de la adversidad, había florecido en una fragorosa determinación. La llegada del hombre de traje negro la noche anterior se sentía como una sombra pesada. Pero Miguel sabía que no podía dejar que el miedo dominara la lucha. La comunidad había decidido quedarse, y él debía ser la voz de esa resistencia. Con cada paso hacia la plaza, Miguel sentía que la responsabilidad se convertía en un fuego en su pecho. Al llegar, vio cómo su comunidad se organizaba. La figura del hombre de traje se había vuelto un tema de conversación acalorada. ¿Quién es? ¿Qué pretenden? Murmuraban algunos. Miguel respiró hondo, entendiendo que este era un momento decisivo. Se subió a una caja de madera, como don Alberto había hecho antes, y con fuerza inició el discurso. Amigos. Esta lucha es por todos nosotros y por Doña Rosa, pero es también por el futuro de nuestro barrio. El hombre de traje representa a aquellos que ven nuestras vidas como números en una hoja de cálculo. Pero nosotros somos más que eso, somos sueños, esperanzas y comunidad, dijo, su voz resonando con pasión. La multitud comenzó a gritar. Unidad. Fuerza. Sus voces eran un eco que llenaba la plaza. Miguel sonrió, sintiendo el calor del apoyo a su alrededor. No estamos aquí solo para hacer ruido. Estamos aquí para dejar claro que este barrio es nuestro hogar, y no permitiremos que lo destruyan. Cuando la multitud comenzó a calmarse, el hombre de traje finalmente habló. Su voz era suave pero firme. La constructora está interesada en adquirir esta propiedad por razones legítimas.
Necesitamos crear desarrollo, progreso. Las palabras eran seductoras, pero Miguel sabía que detrás de esa fachada había intereses que no cuidaban a su gente. ¿Desarrollo? ¿Progreso? Miguel levantó la voz, interrumpiéndolo. Progreso es lo que construimos juntos, la vida que vivimos aquí. No sirve de nada un desarrollo que eche a las familias a la calle. La tensión se palpaba en el aire. El hombre sonrió, despectivo. El progreso es inevitable, joven. Ustedes pueden evitarlo por un tiempo, pero no por mucho. Las palabras del hombre resonaron, creando un murmullo inquietante en la comunidad, pero la esperanza aún brillaba en los ojos de Miguel. Por cada casa que intenten destruir, habrá voces que se levanten para gritar, no. No quedaremos en silencio. Somos más fuertes juntos. La multitud de nuevo comenzó a animarse, la energía era imparable. ¿Qué vamos a hacer, comunidad?, preguntó Miguel, levantando su voz una vez más. ¿Vamos a dejar que estos hombres decidan sobre nuestras vidas sin escucharnos? ¿Vamos a darles lo que desean? No, gritaron al unísono. Si luchamos, tal vez no logremos cambiar todo de inmediato, pero si estamos unidos, nos escucharán, propuso Miguel, su voz llena de fervor y determinación. La multitud se agitó de nuevo, el rayo de esperanza en sus corazones crecía. Formemos una cadena humana para proteger a Doña Rosa, propuso Leonor con firmeza. Y que todos los que pasen por aquí vean que no nos rendiremos. Sin dudarlo, Miguel tomó la delantera. La multitud se organizó rápidamente, formando una cadena de brazos entrelazados. En el centro, Doña Rosa observaba con lágrimas de gratitud en sus ojos. La imagen de una comunidad unida hizo eco en el corazón de cada individuo presente. La sonrisa de Miguel resplandecía. Sabía que estaban haciendo algo maravilloso. A pesar de los obstáculos, una nueva era de unidad y lucha comenzaba. Fue entonces cuando escuchó sirenas a lo lejos. La tensión volvió a aumentar. ¿Qué está pasando ahora?, susurró Javier, alarmado. Aquí es donde debemos demostrar nuestra determinación, dijo Miguel, sintiendo que todo se encendía a su alrededor. Las sirenas eran un recordatorio de que el sistema se sentía amenazado, pero también una oportunidad para mostrar su fuerza. Cuando los vehículos policiales llegaron, Miguel se sintió rodeado por un torbellino emocional. Una figura de uniforme bajó del auto, y para su sorpresa, era el alcalde. En su rostro había un atisbo de preocupación y miedo. Esto no es lo que prometí para nuestra comunidad, Miguel. No puedo permitir que esto continúe así. Miguel se sorprendió, sabiendo que este era un momento crucial. Entonces, escúchenos, respondió con firmeza. Revise el impacto de su decisión. Las vidas de las personas en este barrio no pueden ser desechadas. La tensión se diluyó, y las palabras de Miguel atravesaron el aire cargado de incertidumbre. Mirando a su alrededor, vio la lucha y la esperanza en los ojos de sus vecinos. Ser parte de algo tan significativo era todo lo que había deseado, no solo celebrar un cumpleaños olvidado, sino transformar su comunidad. La alcaldesa observó, contemplando las miles de voces que clamaban por justicia. Está bien. Demos un paso atrás, hablemos de esto. Trabajar juntos podía ser el primer paso hacia un cambio real. La comunidad había luchado por su voz, y en ese instante, Miguel supo que habían comenzado a escribir su propia historia. Los murmullos se volvieron aplausos. Doña Rosa, con lágrimas de alegría, tomó la mano de Miguel mientras se abrazaban en una petición de agradecimiento. La lucha no había terminado, pero aquel día, su determinación conmovió hasta las raíces más profundas de su comunidad. El verdadero cambio estaba a la vista. Miguel miró a su madre y a sus vecinos con un corazón lleno de esperanza. Había una longitud de viaje por recorrer, pero sabían que caminando juntos podrían lograr lo imposible. Hoy, el amor y la unidad eran su fuerza, y así, el futuro se impuso ante ellos. Habían recuperado lo que creían perdido, poder, hogar y dignidad. Esta fue la chispa que encendió su lucha, y no solo Miguel, sino todos ellos, estaban listos para seguir adelante. Recuerda, si quieres ser parte de esta historia, suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que estas narrativas sigan brillando. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, queremos saber de ti. Y por favor,
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.